En un minutito más damos inicio, compas. Ya, muchísimas gracias. Estaremos pendientes. Buenos días. Buenos días, Buenos días. bienvenida, profe Muchas Narcisa, gracias. buenos días. Bien, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar conectados, por estar puntuales. Muchísimas gracias, ingeniero Marco Cambisaca, quien está como rector encargado, por las facilidades que nos ha dado también para este taller. Y como no, a usted, estimado Rafael, y como representante de la U Católica, sé también que nos van a acompañar personas de la Universidad de Cuenca. Muchísimas gracias por este espacio, pues estamos prestos a aprender. Y Rafaelito, usted que está liderando esto, pues le dejo ahí al frente de la reunión. Compañeros, yo en este momento me encuentro en la coordinación zonal, he sido convocada de forma urgente e imprevista. Por lo tanto, la compañera Jenicita estará a cargo de ir viendo la asistencia y también que estemos hasta el final de la capacitación. Muchísimas gracias, estimado Rafael, nos quedamos con usted. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, estimados docentes y personal administrativo de la distinguida Unidad Educativa Benjamín Ramírez Arteaga. Mi nombre, como decía Jimenita, es Rafael Llanza. Y hoy estoy en conjunto con docentes y estudiantes que hemos sido capacitados por el grupo de investigación PAILOS de la Universidad Estatal de Cuenca y ACNUR, que han venido desarrollando, ¿no?, estrategias antirrumores frente a estereotipos hacia la migración y personas de origen extranjero. Con lo que buscamos es mitigar o contrarrestar este tipo de prejuicios o falsos rumores y discriminación que circula, ¿no?, hacia las personas que se encuentran en situación de movilidad humana y más aún a varias de las mismas que ya radican de manera permanente en nuestro territorio y ciudad, convirtiéndose muchos de ellos en vecinos del barrio, compañeros de trabajo e incluso compañeros de nuestros hijos de la escuela, del colegio y universidad. De manera que a partir de su llegada se considera que se ha agudizado, ¿no?, las prácticas como el racismo, la exclusión social, el regionalismo, a causa de estos estereotipos sociales que nos llevan a promover estos falsos rumores y prejuicios, generando sin duda discriminación y xenofobia en la población cuencana. Es por ello que mediante esta capacitación, ustedes, estimados docentes, también serán los transmisores de dichos conocimientos a los estudiantes, a los padres de familia, y con ello generar una mejor convivencia entre seres humanos. El estudio, sin duda, parte de un estudio previo, ¿no? De un mapeo que se ha hecho en las principales redes sociales como son Twitter y Facebook, de los medios de comunicación más reconocidos acá a nivel de Cuenca, como es Radio La Voz del Tomebamba, Diario El Mercurio, entre otros, en donde hay unos datos importantes y que nos llama la atención. Por ejemplo, en Twitter, el 60% de las personas que fueron investigados consideran que los migrantes son delincuentes, están involucrados en todo tipo de robos, asalto, prostitución, drogas. Un dato similar de igual forma nos dio el Facebook con el 42%. De manera que uno de los principales objetivos que nos hemos planteado en esta capacitación es
contrarrestar este tipo de prejuicios, estereotipos y falsos rumores que circulan sobre las personas que se encuentran en situación de movilidad humana en la ciudad de Cuenca. Sí, dicho esto, les doy la bienvenida, esperando que este taller sea parte de una cadena que podamos ir transmitiendo y, como digo, romper con estos estereotipos y falsos rumores, ¿sí? Doy paso a mi compañera. Muchísimas gracias, estimado Rafael, compañeros, compañeras. Un gusto para mí poder ser parte de este equipo y poder transmitir estos conocimientos, ¿no? Gracias también a la introducción de Rafael. Bueno, vamos a dar paso al siguiente tema. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Siguiente. Eso. Ya, muy bien. Vamos a hablar de la importancia de las estrategias antirrumores, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de las estrategias antirrumores? Pues hablamos de estas ideas, de estos caminos, estos métodos que nosotros y nosotras ideamos para de alguna manera deconstruir o ir, diríamos pues, eliminando, que es muy complejo, ¿no? Estos estereotipos, estos rumores, estas falsas creencias y estos discursos de odio, hasta de discriminación y xenofobia, ¿no? Hacia estas personas que se encuentran en condición de movilidad humana, ¿ya? Esto en cuanto a las estrategias antirrumores. Ahora, la importancia radica en que nosotros podamos, pues, concientizar a nuestro círculo, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad donde nosotros estamos, pues, estas actitudes y comportamientos que muchas de las veces han sido normalizados y que están muy arraigados a nuestra sociedad, ¿no? Hacia esta población en condición de movilidad humana o a los migrantes. Otro tema de importancia de las estrategias. Tal vez se le fue el audio. Ahí sí se me escucha. Sí, estamos escuchando. Ya, listo. Entonces, también hablamos de generar estos procesos de intervención comunitaria y también de investigación, que las dos vayan a la par, o sea, de la mano, ¿no? Hablamos de procesos de investigación, de tesis, de artículos, monografías, investigaciones, donde tenemos resultados, conclusiones, discusiones y mucha información, ¿no es cierto? Y que esa misma información pueda ser utilizada para un proyecto que ustedes tengan en mente, ¿no es cierto? Para una intervención comunitaria. Sé que hablamos de algo macro, ¿no? Pero al menos que vayamos encaminándonos por esa vía de poder deconstruir o mitigar estas actitudes y comportamientos que, como les digo, pues han sido muy normalizados hacia los migrantes, ¿ya? Siempre la investigación, que vendría a ser la teoría, tiene que estar muy enlazada a la práctica, el beneficio a la sociedad o a la comunidad. Ahí es cuando esta teoría o esta información cobra sentido. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Ya, muy bien, el contexto migratorio, la migración a nivel mundial. Aquí hablamos de factores internos y factores externos que obligan a una persona a migrar a otro país, ¿no es cierto? Y mayormente hacia países considerados como desarrollados o aquellos que ofrecen mejores oportunidades de vida, ¿sí? Al hablar de factores internos, pues hablamos de estas expectativas de vida, de la realización personal, muy ligado a estas expectativas, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo potenciar mis habilidades o mis capacidades en este país? ¿O cuántos frutos puedo ver yo de ello? ¿Cierto? También como otro factor interno está la información acerca de las opciones en el exterior en cuanto a trabajo, salud, educación, ¿cierto? ¿Cuántas personas no hemos visto en las redes sociales, en Facebook, opciones de maestrías en tal país, opciones de trabajo dentro de nuestro país, ¿no es cierto? En tal ciudad, ahí está la migración interna, ¿no? Entonces, este tema se ha venido facilitando con el tema de la globalización, las TICs y, como les comentaba, pues en las redes sociales, ¿ya? Ahora, otro factor interno es también tener familia migrante, personas que hace 10, 15 años migraron hacia tal país y dejaron a su familia, ¿no? Esa familia va a querer algún momento reencontrarse con esa persona que migró y muchas veces
por la vía legal, pues qué mejor, de manera satisfactoria. Y pues si es de manera ilegal, ustedes saben muy bien cuáles son los riesgos y las consecuencias, muy tristemente, ¿no? Nosotros conocemos nuestro contexto ecuatoriano migrante. Sí, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Ya, muy bien, el total de migrantes a nivel mundial en millones. Siempre, incluso como les decía, el proyecto Antirrumores también tiene este tema de la investigación y el saber datos en específico, personas migrantes, ¿no? Hablamos en el 2019 al 2000, perdón, del 2000 al 2019, casi 2 décadas, con un aumento de casi 100 millones de personas que han migrado, si se dan cuenta. Y bueno, esa cifra no varía mucho al 2020, ¿no? Se mantiene. ¿Y qué pasa del 2020 al 2021? Pues hay un decremento de esa cantidad. No es significativo, pero hay un decremento y eso pues se debe al contexto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, para mayo del presente año, 2021, hablando, existe un total de 266 millones de migrantes en el mundo, dense cuenta, de los cuales 24 millones son refugiados. En el total de las cifras de personas en situación de movilidad humana, el 48,4% lo representan las mujeres y similar situación pues se observó en el año 2020. ¿Ya? Esto tomado de la Alianza Global de Conocimiento sobre Migración y Desarrollo. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Teniendo en cuenta estos datos, vamos a hablar pues de los principales problemas de la migración, que muchas de las veces podemos pensar que, chuta, hablamos de migración, persona migró, cogió sus cosas y se fue para tal país, ¿no es cierto? De manera superficial, pero a veces olvidamos empatizar y realmente conocer el trasfondo que implica la migración. Implica el abandono de familiares y seres queridos. Ahora han salido muchísimas noticias de esta migración que es alarmante, ¿no? En nuestro país, incluso en nuestra misma provincia de la Suay, ¿no? Tengo una conocida que tiene un hermano, ¿no? Que viajó a los Estados Unidos de manera ilegal. Y, o sea, contaba con lágrimas en los ojos diciendo que chuta, vos dices migrante, ya se fue, salió y se fue, ¿no es cierto? Pero al final es algo mucho más duro, incluso a nivel familiar, ¿no? Ver que esa maleta que tiene allí apenas con unas 2, 3 paradas de ropa, con agua, con lo necesario, con el pasaporte, en la mente de esa persona, pues incertidumbre de saber si va a pasar o no la frontera a los Estados Unidos, de saber que va a tener que dejar a esa madre con la cual convivió tanto tiempo, a esos hermanos, a esas hermanas, amigos, cultura. Y allí pues también radica este problema de la migración, ¿no? Lo difícil, lo duro que es dejar todo eso, ¿no? De nuestro propio país. Y el mismo hecho también de si vamos a ser aceptados o no en cuanto a nuestras costumbres, la comida y el idioma. El reto más grande aquí es afrontar incluso el rechazo social de la persona que migra a otro país. Qué duro, ¿no? Qué duro. Y aquí es cuando el objetivo principal de comentarles todo esto, ¿no? Que ustedes puedan lograr empatizar con esta persona que migra. Estamos hablando de un contexto migratorio ecuatoriano, pero tenemos otros contextos migratorios, ¿no? Está el afgano, está el venezolano, está el colombiano. Todas esas personas tienen una distinta historia de vida y que hay que poder lograr empatizar, ¿no? Poder ser unos buenos acompañantes en ese proceso de vida, no contribuir incluso al odio, al rechazo, a la exclusión y a todo aquello, ¿no? Eso es algo que ustedes incluso tienen que comentar muchísimo a sus estudiantes cuando puedan ustedes dar sus clases, incluso esto es algo que pueden comentar de manera genuina, ¿no? No con tanta preparación a modo de taller, ¿no? Pero que puedan saber que sus estudiantes, ¿no? Puedan incluir a sus compañeros que son de otros países, ¿no? Y que se puedan sentir integrados, se puedan sentir aceptados y no menospreciados, ¿ya? Esa es la idea. En 2020, Europa recibe 87
millones de migrantes, América del Norte, 59 millones de personas, África del Norte y Asia Occidental, 50 millones con pronóstico a convertirse en las áreas con alto porcentaje de migrantes en las siguientes décadas. Esto según la UNDESA, ¿sí? Y bueno, los países de origen migratorio son, como ya sabrán, pues aquí el conflicto que existe en Siria, ¿no? Con un porcentaje de 6,7 millones de migrantes. Venezuela, con esta crisis y este régimen de gobierno y el mal llamado a veces socialismo que a veces no funciona, ¿no? Con 4,11 millones de personas, Afganistán 2,6 millones de personas, Sudán del Sur 2,2 millones de personas y Myanmar 1,1 millones de personas. Sí, los países citados forman parte del 1% de la población mundial desplazada. Van a haber otros migrantes a nivel mundial, ¿no? Que migren por distintas razones, pero ustedes pueden ver entre estos países puntos en común, ¿no? Conflictos bélicos, corrupción, malos gobiernos, regímenes muy complicados, ¿no? Violencia, o sea, son incluso como yo les mencionaba, pues estos factores externos que obligan a las personas a migrar a otro país. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Ya. Ahora vamos a hablar específicamente de la migración en nuestro país, ¿no? En Ecuador. Pudiéramos pensar que son los varones, los caballeros que viajan o migran más a otros países, ¿no? Pero no es así, son las mujeres, ¿sí? En los últimos años, según los datos estadísticos de la ONU, salieron del país un total de 1.183.685 personas, es decir, un 6,85% de la población, del total de la población, ¿no? De los cuales 625.000 y pico fueron mujeres y 557.000 y pico fueron hombres, ¿no? Ustedes ya saben, dentro de estos factores externos, que obliga a las personas a salir del país, ¿sí? Desde nuestros privilegios podemos pensar que tenemos trabajo, que tenemos buenas condiciones de vida, pero otros grupos etarios, poblaciones, pues no cuentan con los mismos privilegios y se ven obligados a salir del país por la misma crisis económica que vive el país, ¿no? Que afecta a estos grupos que les comentaba, ¿sí? El principal destino de migrantes ecuatorianos es a Estados Unidos, como ustedes ya bien sabrán, 43%, Perú el 16% y México el 11%, hasta diciembre del 2020. Ahora ustedes verán ese registro civil copadísimo para sacar el pasaporte, ¿no? Es una pena muy grande, ¿no? A veces uno pensaría que lo utópico es que cada país tenga un buen gobierno y que cada persona permanezca en su país, sacando adelante su país, desarrollándose, pero a veces, como les mencioné, es algo utópico pensar que se pueda tener algo así, ¿no? Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Compañero, listo. Ecuador como principal país receptor de refugiados de América Latina, ¿sí? El flujo de migrantes se incrementa a finales del siglo XX e inicios del XXI. Ahora con Colombia, pues ustedes ya sabrán el conflicto armado contra la guerrilla y el mismo narcotráfico, ¿no? Con respecto a Perú, pues por intereses económicos y de empleo. Y según la Organización Internacional de las Migraciones, en 2019, pues menciona que en Ecuador ingresaron alrededor de 70.000 personas, Colombia y 1.000.000. Pues trajeron que pues es personas desearon permanecer en Ecuador. Y entre los venezolanos pues están 400.000 personas, ¿no? Se determinó que para diciembre de 2020 la cifra de ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador fue de 415.000 personas, 835 personas, ¿sí? Entonces, actualmente esa cifra debe haber crecido hasta el doble, imagino, ¿sí? Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Listo. Ahora, hablando ya, pasamos de estas estrategias antirrumores, ¿no? De
Los rumores que son pues ideas, creencias que se pueden esparcir, pueden ser ciertas o no estas creencias. Ahora vamos a hablar de los prejuicios. Según la ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas de los Refugiados en el 2018, nos comenta que los prejuicios son las conclusiones que obtenemos de las personas según nuestra propia perspectiva. Puede ser algo que yo supongo de alguien o de una situación, evento, sin conocer realmente la realidad, ¿ya? Y puede ser, pues, esta idea acertada o no, ¿ya? Según Myers, existen 3 tipos de prejuicios: el social, el emocional y los cognitivos, ¿ya? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de los prejuicios sociales? Si es que yo, como ecuatoriana, ¿no es cierto?, de mi propio país, Ecuador, de mi endogrupo, defiendo tales creencias, tal cultura, tales tradiciones, viene otra persona de otro país, del exogrupo, con otras tradiciones, con otra cultura, con otra forma de hablar, con otro acento, pues voy a generar unos prejuicios, voy a decir, chuta, ¿qué clase de persona es esta? Pero ¿cómo es que habla de tal forma? O viene a quitar el trabajo, cobra menos, o sea, miles de prejuicios, ¿no?, que podemos pensar. Son vendedores ambulantes y vamos a ver un poquito más de eso a fondo, pero son estos prejuicios, ¿no? Defender el exogrupo, yo defiendo lo mío y critico lo externo, lo que no es parte de lo mío, ¿sí? Entonces, tenemos también el prejuicio emocional, que tiene que ver con las emociones, ¿no es cierto? La ira, la tristeza. Han escuchado muchísimo esto de, ¿qué iras? ¿Cómo nos vienen a quitar el trabajo? ¡Qué coraje! Las emociones son muy contagiosas y este tipo de discursos también lo son. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque aumentan muchísimo el prejuicio a nivel de la sociedad y la comunidad, ¿ya? Los prejuicios cognitivos, pues no únicamente los prejuicios vienen de esta parte social o emocional, pues resultan ser parte de la idiosincrasia propia del sujeto, ¿no es cierto?, de sus propios procesos mentales, ¿no? Ya. Y obviamente como un sistema de creencias que se ha venido creando a lo largo de su historia de vida y del tiempo, ¿ya? Ahora, tipos de prejuicios según su expresión, esto según los autores Moya y Puertas, ¿no? Tenemos el prejuicio manifiesto, que ya que hablamos de un rechazo contundente, ¿no? Es sentirse amenazado por parte de este exogrupo, por parte de estas personas que son ajenas a nuestro país, ¿no? Y el rechazo al contacto íntimo con estos miembros, ¿no? Incluso este es un prejuicio hasta descarado que sobrepasa la actitud y cae en el comportamiento, ¿ya? Ahora, perdón, ¿alguien comentó algo? No, parece que no. Luego tenemos el prejuicio sutil, ¿no es cierto?, que se da de cierta manera, de manera escondida, ¿no?, a través de la defensa de los valores tradicionales, la exageración de las diferencias culturales y la negación de emociones positivas hacia los miembros del exogrupo, ¿no? Entonces, ya no es tan manifiesto como el anterior prejuicio, ¿no? Ahora tenemos el prejuicio moderno, que podemos incluso identificarnos muchas de las personas que estamos aquí, porque incluso puede pasar que defendamos muchísimo la justicia, la no discriminación hacia las personas del exogrupo. O sea, yo defiendo que no se les debe discriminar, no se les debe vejar, no se les debe excluir a estas personas, pero yo misma no soy parte de la inclusión verdadera, no me integro con estas personas, ¿ya? O sea, yo defiendo todo, pero no me integro, ¿ya? A eso hace referencia este prejuicio moderno. Ahora, el prejuicio simbólico. De acuerdo a este prejuicio, las minorías de alguna manera no asumen valores como, por ejemplo, el trabajo digno, el trabajo duro, la disciplina, la autonomía. Incluso piensan que las personas que vienen del exterior, pues son personas que no están conforme a estos valores, ¿no es cierto?, del trabajo, la autonomía, el trabajo duro, el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Entonces dicen, chuta, estas personas no trabajan así, se defienden de esa forma como para sostener su prejuicio, ¿ya? Ese es el prejuicio simbólico, ya que también es complejo de ir reconstruyendo.
Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Y bien, vamos a hablar de los principales rumores y prejuicios hacia los migrantes en la ciudad de Cuenca. Bueno, aquí este gráfico representa los prejuicios que predominan en la ciudad de Cuenca de acuerdo a la primera fase del proyecto antirrumores, ¿no es cierto?, de este proyecto. Y encontramos muchos prejuicios, ¿no? La mayoría de migrantes son refugiados. Los migrantes no tienen educación, son irrespetuosos. Los migrantes son delincuentes, roban, asaltan, tienen pandillas, se inmiscuyen en las drogas o asesinan. Sí, los migrantes se dedican al comercio informal. Los migrantes están en la calle mendigando con sus hijos, pasan hambre, pasan frío. Ustedes saben muy bien, como yo les había mencionado, que los rumores son ciertos o falsos, ¿sí? Sea cierto o falso, pues tratamos de que haya siempre un respeto. No les voy a decir que respeten, obviamente, si es que hay asesinatos, ustedes sabrán, ¿no? Que ha habido muchos casos, ¿no?, de la población, pero frente a ello, no incrementar el odio a estas personas, ¿no? No incrementar el odio, la discriminación, el rechazo, más bien infundir este discurso de que si bien es cierto, está esta parte de la población que es así, pero hay muchas personas que son trabajadoras, que son honestas, que son buenas amigas, buenos amigos, buenos compañeros de trabajo. O sea, propender también este discurso que a la final también puede mitigar el otro discurso y el rechazo, ¿no? Eso en cuanto a los principales rumores y prejuicios hacia los migrantes en la ciudad de Cuenca. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. El racismo y la xenofobia, pues ya, como les había mencionado, ya sería el punto último de la actitud de rechazo o de menosprecio, ¿no? Ya es el comportamiento. Hemos visto muchísimas noticias a lo largo del tiempo de nuestros migrantes ecuatorianos en distintos países, ¿no? Que se les llega a maltratar, llega a haber violencia hacia ellos en distintos espacios públicos, y esto de alguna manera pues fomenta estas relaciones de poder y dominación que tienen ciertos grupos sobre otros, ¿cierto? Y bueno, esto se da en distintas prácticas a nivel institucional, como escuelas, colegio, universidades, institutos, ¿no? Y aquí están ustedes, queridos y queridas profesores y profesoras, pues para mitigar y controlar este tema, ¿no? Y que podamos ser agentes de cambio, de aceptación, de unión, que en vez de xenofobia haya xenofilia, ¿no? Que es el contrario de la xenofobia, que es la inclusión, que es el poder querer, aceptar lo diferente, las personas que son de otros países, ¿no? Quedémonos con la xenofilia. Y eso, listo. Eso sería en cuanto al primer tema. Vamos a dar paso a la siguiente compañera. Ya. Buenas tardes primeramente con todos. Ya, una vez que ya hemos conocido el contexto migratorio, lo que son los prejuicios y los prejuicios que se dan en las personas en movilidad humana en Cuenca con sus diferentes tipos de prejuicios, lo que se da, el siguiente paso es cómo detectar los principales prejuicios y estereotipos hacia las personas en situación de movilidad humana. Si pasa, por favor, compañero. Ya. Primero se debe de tener en cuenta qué son los rumores y los prejuicios para las personas de situación de movilidad humana. El fenómeno social de la movilidad humana desencadena una serie de espacios cognitivos en las personas tanto que migran como las personas del país que es de acogida. Estos procesos cognitivos generan en la población de acogida una serie de constructos mentales o esquemas mentales que muchas de las veces
veces, afectan a las personas negativamente, son prejuicios de tipo negativo en muchas de las ocasiones. Entonces, por lo tanto, los estereotipos son considerados como los rasgos y características representativos del individuo correspondientes a un grupo de personas. En este caso, las personas que son venezolanas, colombianos. Ya nuestra compañera nos explicó que se generaban un tipo de estereotipos o prejuicios como son delincuentes, son ladrones o nos vienen a quitar el trabajo de los cuencanos, entre otros. Pero también se debe de tener en cuenta que estos, con el pasar de los años, el incremento de las personas en movilidad humana dentro de una sociedad crecen continuamente diferentes tipos populistas y racistas, que es decir, no tratan de generar un cambio positivo, sino que estos prejuicios o estereotipos siguen transmitiéndose de generación en generación, por lo cual se conocen también como, pueden ser estos prejuicios verdaderos o mentira, conocidos como los falsos rumores que se dan hacia las personas en situación de movilidad humana. Estos prejuicios que afectan a las personas que muchas veces de las ocasiones han migrado hacia otro país en la búsqueda de una mejor calidad de vida para ellos y para su familia. Pasamos, por favor, compañero. Ya. Se debe de tener en cuenta de que para detectar estos prejuicios, estereotipos o falsos rumores, ¿de dónde nacen? ¿De dónde surgen estos falsos rumores? En muchas de las ocasiones surgen en las zonas de alta recepción, es decir, por ejemplo, un país en el que ya tiene mayor asentamiento migratorio es el país de los Estados Unidos. Estos son países, una potencia mundial con un mayor desarrollo económico, tecnológico, entre otros, que recepta mayor número de migrantes, es un país desarrollado en el cual tienen mayor recepción de migrantes, en el cual las personas que residen en este país se originan unos ciertos de imaginarios sociales en contra de los migrantes, aumentando la discriminación y la xenofobia. Es decir, vinieron los migrantes, vinieron a generar inseguridad, por ejemplo, son unas personas que no tienen educación, entre otros. Son personas, siempre tiene que ver aquí la situación económica, la situación social y política del migrante, porque en los diferentes países se va a generar diferentes tipos de estereotipos y prejuicios en contra de las personas en movilidad humana. Si pasamos, compañero. Ya. A continuación, vamos a dar a conocer una noticia en la cual se dio una situación de las personas afganas. Por favor, aquí pido la colaboración de que si alguien me ayuda leyendo para un poco ir analizando y diferenciando lo que es estereotipo y prejuicio, por favor. Ayúdeme, por favor, leyendo a alguien. Yo puedo ayudar, pero me ayuda un poquito ampliando. Por favor, compañero, ayúdame ampliando un poquito, dándole para que... Mucho. Ya. ¿Qué parte le leo? ¿Desde brindar? Sí, desde la noticia que se ¿Ya? dio a conocer. Ya, Guillermo Lazo manifiesta: brindaremos ayuda humanitaria a familias afganas víctimas del conflicto. Víctimas del conflicto. Ecuador recibirá temporalmente a afganos en tránsito a Estados Unidos como parte de un acuerdo de cooperación internacional para garantizar su seguridad y protección. Listo, muchas gracias. En una primera instancia se dio a conocer esta noticia en cuanto se generaron una serie de comentarios en las redes sociales, unos comentarios en forma negativa.
el primer estereotipo que se dio a conocer es que van a venir los afganos, van a salir, se van a dar atentados en el Ecuador, entre otros. No se dio una exclusión hacia estas personas, es decir, se generaron estereotipos de forma negativa y también los prejuicios que se generaron en contra de estas personas. Era alerta pueblo de Dios. Esta noticia no es agradable, lo único que conseguirán es esparcir el terrorismo en todo el mundo. Es decir, no conocen a la persona cómo es y ya se generan algunos constructos, esquemas mentales en contra de estas personas. Por eso se debe de diferenciar que el prejuicio es esa actitud desagradable que nosotros tenemos hacia una persona y el estereotipo son las cualidades sin conocerle o conocerle que le damos nosotros a esa persona. Pasamos, por favor, compañero. Ya. Como ya se dieron a conocer los principales rumores en torno a la ciudad de Cuenca, también se dan a conocer unos principales rumores detectados, pero estos en torno a investigaciones a nivel mundial. Pero esto tiene que ver mucho con las actitudes y discursos que se muestran frente a estos grupos. Las diferentes personas de la población de acogida toman diferentes posturas y actitudes en contra de estas personas migrantes, pero esto tiene que ver muchas veces en reconocer los factores sociales, económicos, culturales, para nosotros poder identificar las conductas de discriminación en contra de estas personas en situación de movilidad humana. Algunos ejemplos que se dan a conocer a nivel mundial de prejuicios es que los inmigrantes realizan el trabajo que los nativos no quieren, es decir, nos vienen a robar la mano de obra por una precarización o porque ellos reciben un sueldo más barato. Nos roban el trabajo, no hay sitio para todos, la llegada de los migrantes afecta negativamente a la seguridad ciudadana. Es decir, nosotros como endogrupo, como país, no queremos recibir a estas personas, entonces les excluimos. ¿Por qué? Porque tal vez nos vienen a dar mala imagen al país o porque les formamos estereotipos o prejuicios negativamente y no les ¿qué? No tenemos una empatía, una xenofilia, ponernos en el lugar de los otros. Es decir, por ejemplo, ahora nuestros compatriotas que han migrado, cómo estarán pasando en las situaciones de riesgos, peligros, o cómo serán tratados de las personas, desde las personas que les reciben el país de acogido. Se darán muchas cosas de discriminación, muchas experiencias que ellos son contadas y en las cuales ellos dicen que les tratan de delincuentes o no tienen empatía con nuestros compatriotas en el otro país. Por favor, pasamos. Ya, una vez que se ha detectado los prejuicios, los falsos rumores, ¿cómo se trabaja para minimizar estos rumores y prejuicios? Para romper los prejuicios xenófobos se requiere, es un largo trabajo, no de la noche, perdón. Ya, esto requiere de un trabajo a largo plazo, no de la noche a la mañana vamos a cambiar el comportamiento o las actitudes que se dan en contra de las personas en movilidad humana. Por lo tanto, más allá de exponer los datos o argumentaciones, implica cambiar todo este imaginario y comentarios estereotipados que la población autóctona o de acogida tiene sobre la población que se encuentra en contra de la población en movilidad humana. Además, es un proceso que debe incluir sobre todo concientización sobre las consecuencias y el alcance que tiene la migración. También se puede minimizar los rumores con la consistencia interna de estas actitudes con el fin de distorsionar las actitudes y comportamientos, es decir, cambiar estos comportamientos de las personas para que ya no se reproduzcan conductas discriminatorias en contra de las personas venezolanas o colombianas o de las personas que residen en aquel país. Pasamos. Ya, desde el proyecto Antirrumores en el cual nosotros fuimos capacitados, se enfoca en la consolidación y la promoción de discursos xenófilos, es decir,
tener empatía con quienes son extranjeros, con quienes residen aquí en la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, lo que busca es aportar con información respecto a los componentes afectivos, entender, comprender, ponerme en el lugar de la otra persona, de sentir empatía para así evitar disonancias cognitivas y en su lugar facilitar este tipo de comportamientos y fomentar que este tipo de actitudes no sufran ningún tipo de cambio, sino que se reproduzcan a la población autóctona. Ponerme en el lugar del otro. Mientras yo me pongo en el lugar del otro, voy a sentir lo que sentirá una persona extranjera sintiéndose en un país extraño para él. Si mis derechos, reconocer que mis derechos puedo ejercerlos en este país, que no me excluyan, es decir, compartir con el otro, sentir empatía con el otro. Ya, para lo cual, para minimizar el impacto de los rumores, están los agentes sociales rumores, que ellos con el esfuerzo van a apoyar en la lucha contra los falsos rumores. Cumplen un rol activo en el barrio, en el lugar en donde ellos están, para lo cual a través adoptan una actitud de xenofilia para combatir los rumores y lograr un cambio de actitudes mediante la sensibilización. Sensibilización a partir de un diálogo personal, entender a la persona. Sensibilización con el propio entorno de la gente, compartir. Si yo comparto con esa persona migrante, voy a entender las carencias, las necesidades, sus sufrimientos, que él está sintiendo en un país ajeno o extraño a él, y trabajo en conjunto. Algunas instituciones que colaboren, yo me quiero residir en este país de una forma legal, pues me van a ayudar otras instituciones para que así no me excluyan y sentirme parte de este país, sentir empatía, compartir experiencias con el otro. Bueno, esto es en cuanto a lo que yo tengo que presentarles. Mi compañera va a dar paso a la importancia de un agente social. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, estoy a las órdenes. Gracias. Listo. Gracias, compañera. Buenas tardes con todos, con todas. Mi nombre es Tania Vintimilla. Bueno, para continuar con la presentación, mi compañera ya les habló un poquito de qué es un agente social antirrumores. Pero ¿por qué estos son importantes? ¿Por qué los mencionamos? Bueno, pues un agente social antirrumor tiene la capacidad de responder ante cualquier tipo de información que circula, tanto en la sociedad como en las redes sociales, para así hacer frente a todos estos prejuicios, estereotipos que hay en torno a la población migrante. Un agente social antirrumor Tani, se te fue el micrófono, se desactivó. ¿Activó? ya. Sí, ya, está bien. Ok, gracias, Valeria. Bueno, les decía que dentro de los agentes sociales antirrumores hay un rol importante, puestos que estos ayudan a transformar y a cambiar esta realidad, tanto xenófoba y también que tiene todos estos estereotipos y prejuicios. Un agente social antirrumor realiza una especie de intervención y como resultado de la intervención que este agente realiza, tenemos primero que es un trabajo a largo plazo. Entonces, para combatir la xenofobia y así poder mejorar la calidad de vida de la población en movilidad humana, así como la población autóctona. Y también se vuelven agentes sociales antirrumores a futuro y ayudan a fomentar todos estos discursos incluyentes para una mejor convivencia. Listo. ¿Podemos continuar, por favor? Listo. Como les decía, la intervención social de un agente social antirrumor compete varios elementos, tiene varios elementos. Por ejemplo, primerito tenemos que desarrollar un pensamiento crítico para poder transformar estos rumores.
Pero ¿cómo podemos desarrollar este pensamiento crítico? Pues primero debemos tener la difusión de contrainformación, es decir, poder identificar estos rumores falsos que vemos tal vez en redes sociales y contrarrestarlos con la realidad. También están las acciones de capacitación, los procesos formativos y también hay herramientas prácticas para desmontar rumores. Aquí la información es clave, puesto que esta información es una herramienta para cuestionar todas estas prácticas xenofóbicas. Y como les mencioné antes, hay varias herramientas para desmontar rumores. Entre estos están los procesos formativos, manuales, videos, guías, ferias. Entonces, aquí es importante transmitir mensajes de manera directa e interactiva, pero también hay que tener en cuenta la información que vamos a transmitir y el tipo de público con el que vamos a trabajar. Listo. Entonces, esta información debe estar pensada para todo tipo de público, para que poder sensibilizarlos. Ahora sí, continuamos, por favor. Ya. La participación de los agentes sociales antirrumores es de vital importancia para esta red antirrumores, puesto que ellos son, como los mencioné antes, quienes hacen frente a cualquier tipo de discriminación. Dentro de una sociedad, la participación de los agentes sociales les permite entender de mejor forma la realidad y determinar cómo estos afectan a los diferentes sectores de la sociedad. Aquí quisiera preguntarles, por favor, que me indiquen a qué nos referiremos cuando decimos que los rumores afectan a los sectores de la sociedad. Cualquiera, por favor, puede darnos su opinión. ¿Alguien? Tal vez Andrea Vélez tenga una opinión sobre cómo los rumores afectan a la sociedad. Buenas tardes. ¿Puedo tomar la palabra? Tania Claro, Solano les le saluda. escuchamos. Bueno, yo pienso que afecta a la sociedad porque se va generalizando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo un pensamiento negativo, yo lo comunico al resto de la sociedad, a mis familiares, a vecinos, se hace común, ¿no? Ellos igual van a pensar de la misma manera como yo, dado el caso, ¿no? Pero hay veces que no, que cada quien tiene su propio pensamiento, su forma y su personalidad y no se deja influenciar por los demás. Entonces sí afecta a la sociedad. Es mi pensamiento, no sé si está correcto. No, sí, todo está correcto aquí. Y sí, es verdad, los rumores afectan, tal vez nosotros no tengamos una concepción referente a algo o a alguien, pero si vienen y nos cuentan y nos comentan a nosotros que tal persona hizo una cosa mala a otros, nosotros vamos a alejarnos, a excluir a esa persona por este rumor, sea verdad o no. Y así te paso, dentro de una comunidad se van rompiendo estos vínculos, se crea desconfianza, la participación cada vez es menos. Entonces aquí, para hacer frente a estos rumores, es importante el trabajo en grupo, puesto que así se promueve la empatía y se contrastan las ideas entre los miembros. Como lo dijo Tania, tal vez yo tenga mi forma de pensar, cada quien tiene su propio criterio, pero cuando trabajamos ya en grupo, cuando permitimos la participación, aquí contrastamos ideas y en un marco de respeto ya nosotros podemos ir viendo qué ideas difieren de las otras y podemos también comprender y ponernos en los zapatos de los otros y ampliar un poco más nuestros puntos de vista. Ahora, también la participación de los agentes sociales antirrumores nos permiten ayudar a generar ideas o diseños que pueden aplicarse para combatir rumores. Esto quiere decir que por medio de esta participación escuchamos la opinión de todos los demás y las ideas que los demás tienen para combatir los rumores que están existiendo frente a una realidad. Entonces, aquí, para que estas personas puedan ayudarnos con estas ideas para confrontar estos rumores, para poder hacer frente a esto, es importante que se dé una especie de conocimiento y también este proceso de pensamiento crítico. Para poder generar este proceso de pensamiento crítico, hay que tener en cuenta que nosotros somos seres sociales
y que la cultura influye en cómo nosotros percibimos el mundo. Nosotros como ecuatorianos latinoamericanos no veremos el mismo mundo de la misma forma en la que la ve una persona asiática, una persona europea, una persona tal vez de Afganistán. Entonces, eso hay que tener claro, que la forma en que nosotros percibimos el mundo está influenciada por la cultura, por todo esto que hemos venido viendo desde niños, desde nuestra crianza y lo que nos han comentado. Entonces, aquí es importante analizar los conceptos de la estrategia antirrumores que mencionaron nuestras compañeras, es decir, ¿qué son los estereotipos? ¿Qué son los prejuicios? ¿Qué son los rumores? Tener claro todo esto y... Vos tenías. Acá le pusiste, pero no está. Creo que se le prendió el micrófono, pensé que estaba preguntando. Bueno, ¿qué iba? Sí, hablábamos de cómo poder generar este pensamiento crítico y para ello reconocer que dentro de nuestra sociedad existen estereotipos, prejuicios y rumores. Y en base a esto, poder nosotros aceptar que no todo es verdad, que no todo lo que nos dicen es 100% cierto referente a un grupo o a una persona. Entonces, para poder generar este pensamiento crítico y poder socializar este conocimiento con la mayor cantidad de gente posible, es necesario trabajar en una estrategia comunicativa para desmontar estos rumores de una forma práctica y que tenga una verdadera repercusión dentro de todos los sectores de la sociedad. Ya, ¿podemos continuar, por favor? Listo. Entonces, como les decía, es necesario hacer todo este proceso de sensibilización para poder llegar a la mayor cantidad de sectores dentro de la sociedad. Entonces, se realiza un proceso de sensibilización participativa. Entonces, para esto es necesario tener en cuenta las necesidades de los grupos. Entonces, hay que reconocer que nosotros no podemos sensibilizar de la misma forma a los niños que a los adolescentes, así como a los adultos. Nosotros como adultos tal vez podemos estar aquí compartiendo este espacio tranquilamente por 2 horas de forma teórica, presentando diapositivas y hablando. Para un niño va a hacerse muy tedioso, entonces ahí tendríamos que pensar en otras formas en las que podríamos intervenir con ellos. Asimismo con los adolescentes, tal vez a ellos no les interese mucho estar sentados aquí, pero puedan sentirse atraídos si se les presenta un proyecto con videos, si se les presenta un proyecto en donde ellos sean quienes generen el conocimiento, donde se les dé voz. Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de poder realizar este proceso de sensibilización. Entonces, como les decía, es importante reconocer que existen otro tipo de acciones menos formales para generar este proceso de sensibilización y de pensamiento crítico, y así poder implementar o llegar a un mayor número de actores. Ya. Dentro de esta sensibilización se da un fuerte proceso de confrontación entre prejuicios y rumores. Antes de entrar aquí, quisiera primero que alguien me ayude con qué entendemos cuando hablamos de prejuicios, por favor. Quien quiera, en base a lo que nos han dicho las compañeras anteriormente, ¿qué son los prejuicios? Anticiparse un juicio o una persona. Compañero, su audio está un poco fallando, no la escuché muy bien. Por favor, ¿puede repetir? Tener un concepto o un juicio a una persona que no lo conocemos todavía. A eso me refería. Nuevamente falló, no se le escuchó muy bien. Si nos puede ayudar escribiendo su aporte, por favor, dentro del chat para poder escuchar lo que nos decía, porque el audio falló, por favor. Y muchas gracias por su participación. Ya, ¿alguien más que quiera ayudarnos con un concepto de qué son los prejuicios, a qué hacen referencia? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jenny les saluda. Considero que un prejuicio es una idea
que tenemos las personas preconcebida de algo que generalmente aún no conocemos. Los prejuicios generalmente son negativos, creo yo, hacia las personas, hacia las cosas, y eso sería el concepto de prejuicio. Exacto, es esta idea preconcebida que tenemos referente a un grupo o a una persona y usualmente son negativos. Y los estereotipos, cuando hablamos de estereotipos, ¿qué significa? ¿Qué tratamos de decir con ello? ¿Alguien más? Quien sea, por favor, nos puede ayudar. Berta, Javier, Ana Cecilia, Narcisa. Una idea de qué son los estereotipos en base a lo que las compañeras nos han comentado. Bueno, buenas tardes con todos. Yo pienso que según entiendo los estereotipos en sí, es la forma como generalizamos nosotros a tal o cual situación o a una clase de personas, ahorita es que estamos hablando, ¿no? De lo que son, de lo que es la discriminación, la xenofobia, todo eso. Entonces, el estereotipo es, o sea, cómo clasificamos, que nosotros tenemos esa a veces la concepción de clasificar a ciertas personas, tal persona es así, la otra es así, es un estereotipo, la forma general como lo clasificamos. No sé si me doy a entender. Sí, muchísimas gracias, compañera Sandra, por su aporte. Sí, exactamente. Un estereotipo es esta especie de etiqueta que damos nosotros respecto a un grupo en específico. Entonces, es esta clasificación que nosotros les damos. Y bueno, entonces, para poder confrontar estos prejuicios y rumores y estereotipos, el primer paso es conocer al grupo al que se está estigmatizando. Es identificar a dicho colectivo afectado, es conocer quiénes son ellos, quién es ese grupo, y no solamente quedarnos en lo que nos contaron, en lo que escuchamos o en lo que vimos en redes sociales. En base a esto, como les mencioné antes, se va formando este pensamiento crítico con la información que nosotros vamos adquiriendo. Y bueno, hay que recordar que todos tenemos prejuicios, es verdad, todos tenemos prejuicios dentro de nosotros, sería imposible evitar esto, puesto que como mencionó, somos seres sociales, estamos influenciados por la cultura, entonces todos tenemos prejuicios, tenemos estereotipos. Y aquí el problema es que son las minorías quienes se ven o quienes se encuentran más atacadas por estos discursos populistas y xenofóbicos. Entonces aquí hay que generar diferentes acciones de empoderamiento para poder confrontar estos prejuicios y rumores. Necesitamos también escuchar las percepciones y las opiniones de diversos ciudadanos y agentes sociales para poder hacer esta confrontación. Una vez que hayamos hecho esto, necesitamos tratar de llegar a este punto máximo que buscamos en base a la formación y al hablar de este tema, como la movilidad humana, el prejuicio, el estereotipo, la xenofobia, que es el crear los espacios libres de rumores. Entonces, para poder crear un espacio libre de rumor, son aquellos en donde, ay, se me fue, perdón. Les decía que lograr un espacio libre de rumores, especialmente aquellos en donde la migración es un fenómeno que se acrecienta de manera constante, como es el caso de nuestro país, que hemos visto en estos últimos años, no es tarea fácil, es complicado, es un trabajo a veces a largo plazo, pero no es imposible. Para ello es primero necesario identificar que el problema que afecta no solamente afecta a una persona, sino afecta el convivir social en su conjunto. Entonces, para ello es importante generar este proceso guiado. Dependiendo del lugar, el contexto, los principales impulsores de rumores
y los principales impulsores de rumores se tendrá que proceder a trabajar con niños, jóvenes y adultos para poder frenar los mismos. El propósito de trabajar con un grupo determinado debe ser llegar a conformar estos agentes sociales antirrumores y que perduren en el tiempo. Entonces, aquí les pregunto, ¿cómo trabajarían con niños para poder hacer frente a los rumores que existen, para poder generar un espacio libre de rumores? Ana Baculima, por favor. Muy buenos días con todos, Bueno. con todas. Bueno, realmente muy linda la exposición. No pude conectarme porque estaba mal mi audio de la... Interesante, por ejemplo, todo lo que se expuso sobre estereotipos, lo que se habló, entonces realmente todo eso involucra para mí a trabajar siempre con un enfoque de género, ¿cierto? Entonces, creo que también con dentro de este enfoque de género, estamos hablando de los libres de rumores, los que realmente perjudican y realmente los que sin querer cada vez caemos en la discriminación, ponen estereotipos a personas, sobre todo a extranjeros, y más aún a personas, por ejemplo, de grupos LGTBI, personas de otra religión, que a veces que no están de acuerdo con nuestros principios, con lo que es nuestra forma de ser, ¿no es cierto? Entonces, para mi forma de parecer, nosotros desde las aulas debemos nosotros trabajar con ese enfoque de género y trabajar eh, realmente sensibilizando desde pequeños y pequeñas a los niños y las niñas, realmente a la aceptación, ¿no es cierto? Al respeto a las personas, indicándoles que también ellos son personas. Por ejemplo, por experiencia, escuchamos que, al menos yo he escuchado en el aula, de que viene un niño y repite lo que le dice en la casa, por ejemplo, dice maricón, ese tipo de palabras, ¿no? Nosotros, en ese momento, nosotros debemos abordar la situación y dedicarnos con ese tema, por ejemplo, a aclarar, a ver, ¿por qué dice esa palabra? ¿De dónde vienes? ¿De dónde escuchas? ¿Por qué es de esta? A ver. Y decir simplemente que ellos son personas que, entonces, una vez, a mí, mi niño me dijo, es que, profe, dice, se viste como mujer. Y me dijo mi papá que es un maricón. Entonces yo paré la clase y le expliqué que no se es eso, que son personas también con respeto, sino que ellos, por otra cuestión, ellos se visten así, pero igual no hay que burlarse, entonces ahí de niños, ellos se confunden, son niños, entonces yo creo que desde la casa ya les ponen a veces ese tipo de palabras, de patrones, porque realmente estamos en una sociedad machista, estamos en una sociedad androcéntrica, estamos en una sociedad donde hay que romper los estereotipos, todas esas estructuras que nos están marcando y que nuestra sociedad realmente no hay esa justicia que decimos, la justicia de inclusión, de equidad, no hay. ¿Por qué? Porque a veces nos basamos y no estamos tal vez ahí, digamos, aparentemente hacemos cosas, cumplimos, porque incluso ya hay dentro del currículo, dentro del lineamiento del ministerio, hay ya el enfoque de trabajar con ese enfoque de género, con la sensibilización, con el trato, no, la no discriminación, pero es muy importante, o sea, también otra parte es cómo se siente, cómo piensa él o la docente, realmente, y dejar de lado cualquier tipo de religión, cualquier, digamos, cómo fui yo, cómo es mi ambiente, digamos, ya, por ejemplo, si yo soy una mujer, en mi casa todos son religiosos, entonces eso realmente la religión es un mito, es una estructura bien marcada de poder que realmente hace que sea más frecuente la discriminación, porque realmente no nos acercamos a esa normalidad de parentes que nos dicen, entonces es de ahí, ¿no? Entonces sí, eso digo, ahora sí contando a su pregunta, digamos, yo pienso que, y reitero que desde los pequeños debemos educarlos en esa sensibilización, dejando de lado todas nuestras creencias, en nuestra religión. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a niños y a niñas. No es porque entonces yo como soy homofóbica,
yo enseño a los niños y a las niñas que ellos también deben tener así ese trato. Y no hace falta que yo lo diga, el simple hecho de pronto de mirar una persona trans, digamos, en la escuela, y yo vele con una apariencia como que hay, como que así como que de disgusto, de repudio, entonces, ya si no diga nada, estoy transmitiendo ese currículum oculto a mis estudiantes. ¿De qué? De desprecio, de odio, ¿no es cierto? Pero si yo actúo de otra manera, soy muy cordial, le trato como uno más, entonces, ¿qué estoy? Estoy enseñando de una manera muy indirecta el buen trato a las personas, ¿no? Entonces, yo digo, esa persona, digo, eso sí comenzaría desde las aulas, indicar a los pequeñitos, a las niñas y niños, el respeto, por los seres humanos, la sensibilización, trabajar en roles, lo que es hombre, lo que es mujer, y que todos tienen sus derechos, ¿no es cierto? Y que si el niño está jugando con las olitas, no es ni nada malo, ¿no es cierto? Y si la niña está jugando con los carros, no pasa nada. Entonces, romper esos mitos y también trabajar con los padres y madres de familia, porque realmente a veces papitos, a veces también de su contexto también, por más que a veces que en la escuela trabajemos y llegan a casa y les refuerzan esos roles, que la mujer solamente es para la reproducción, para el trabajo del hogar, para el trabajo doméstico, y el hombre para el trabajo que él sí puede salir, entonces también estamos, o sea, no hay ayuda. Entonces, todo eso es un círculo que debemos trabajar todos los actores de la comunidad, padres de familia, madres, docentes, autoridades. Esa es mi esa nomás de mi apunte. Gracias. Gracias, compañera. Muchísimas gracias. Qué gran aporte y qué lindo ver cómo se tiene en cuenta esto de que los estereotipos, prejuicios no solamente afectan a la población en movilidad humana, sino nos afectan a todos y todas de diferentes maneras, en diferentes ámbitos. Y el que ustedes como docentes tengan esta capacidad y este poder de transformar esto desde las aulas me parece algo digno de admirar. Y sí, también es necesario reconocer que nosotros no venimos con este chip puesto desde el nacimiento, sino que, como dijo la señora, viene formándose en nuestra crianza, en lo que escuchamos de nuestros padres, de los demás. Entonces, por ello es importante, como se mencionó antes, formar este pensamiento crítico, adquirir esta información y no quedarnos únicamente con lo que escuchamos o vemos. Entonces, eso. Y bueno, como se decía, el propósito de trabajar con un grupo es que estos agentes sociales perduren con el tiempo y así lograr llegar a la meta, que es generar estos espacios libres de rumores. Para hacer esto, para trabajar en la formación de estos espacios libres, se hace desde diferentes grupos. Les mencioné hace ratos a los niños. Justamente quisiera mostrarles o hablarles de este ejemplo de la intervención que se hizo con los niños como estrategia de intervención de trabajo con la ciudadanía. La Comisión de Ayuda al Refugiado Escuadra empezó a trabajar a partir del 2019 con niños de entre 4 y 6 años de edad, con la finalidad de empezar a construir ya con ellos un cambio social. Entonces, la idea de este proceso de formación consiste en lograr que los niños puedan centrarse en sí mismos, en lo que ellos son, y después en las categorías sociales superficiales que muchas veces exageran las diferencias entre los grupos. Entonces, aquí se trabajó principalmente en talleres con cuentos didácticos. Se les hizo trabajar con esto, se les hacían cuentos, ellos participaban, o sea, partiendo un poco también desde el juego, desde la imaginación propia de los niños, para que así ellos puedan ir adquiriendo habilidades cognitivas que les permitan juzgar menos a la persona como individuos y así se va reduciendo los posibles prejuicios. Bueno, pero este trabajo con niños también conlleva ciertas dificultades. Entonces, en este aspecto, ustedes como docentes tal vez nos pudiesen aportar más, como que cuáles son los retos a los que se tienen que enfrentar cuando se quiere trabajar con niños en esta lucha antirrumores, en esta lucha contra los prejuicios, contra la discriminación, contra la xenofobia. ¿Cuáles serían los retos que hay que tener en cuenta? Asimismo, que algún compañero o compañera, por favor, nos ayude con sus aportes. Por favor, puede ser Marco,
Paulina, Osvaldo, Sandrita, Jackie. ¿Cuáles serán estos retos que enfrentamos cuando tenemos que trabajar con niños? No. Licenciada, perdón, lo que pasa es que estamos en una reunión aquí en el rectorado, me estaba mencionando mi nombre, siga nomás, sí les estoy escuchando, sino no puedo de momento hablar, ¿ya? Ya. No, no se preocupe, muchas gracias. Entonces, alguien que no esté en la reunión que nos pueda ayudar, igual con una idea, un aporte respecto a los retos que nos tendremos que enfrentar al trabajar con niños, niñas. Tania Solano le saluda de nuevo. No sé, tal vez a lo mejor demostrando nosotros mismos con ejemplos, con ejemplos. Ellos a veces, bueno, ven los ejemplos de los mayores, ¿no es cierto? En casa igual, ellos ven los ejemplos de los papás, imitan cualquier situación, imitan, por ejemplo, cualquier cosa. Entonces, nosotros como docentes tenemos que hacer lo mismo, o sea, con ejemplos para que ellos vayan observando, viendo cuál es nuestra actitud positiva ante estas situaciones. Yo creo que esa es la actitud correcta y es un reto para nosotros también porque a veces, muchas veces nos enfrentamos con paredes muy duras, cuáles son los papitos de familia, porque ellos tienen otro pensamiento y a veces, por ejemplo, se da los casos en que hay un no enfrentamiento, pero sí una confusión en el estudiante. A ver, esto me enseñó mi profesora, esto me enseñó mi papá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ahí yo creo que la base principal, bueno, las dos bases principales es hacer primeramente una socialización con los padres de familia, luego nosotros ya como docentes conscientes de lo que tenemos que hacer, seguir apostando para que se dé esa buena educación en todo ámbito. Porque si hay un enfrentamiento, muchas veces sí se me ha dado a mí, y a pesar de que yo no soy docente de aula, ya soy docente de inglés, pero sí se me ha presentado muchas veces que, por ejemplo, yo le he dicho a un niño, mi hijo no está bien, está de forma correcta, y ha venido los padres de familia, me han dicho que no, que él es el papá y él es el que va a indicar cómo tiene que comportarse. Entonces, a veces sí se nos enfrenta ciertas circunstancias en la vida en que nos cuestionamos nosotros los docentes también. O sea, ¿qué actitud tenemos que tener ante esas situaciones, no? Tenemos que quedarnos callados, seguimos con nuestra actitud y a la larga decimos no. Lo correcto es seguir hacia adelante, seguir con nuestra actitud positiva y enseñar lo que es correcto, para que ellos tengan una buena educación y ese es nuestro objetivo. Eso es todo. No sé. Muy bien, muchísimas gracias, Tania, por su aporte. Sí, tienes razón. Parte de los retos que hay que enfrentar al trabajar con niños es esto de enfrentar estos pensamientos que tienen los padres, madres de familia, que muchas veces están llenos de estos estereotipos o prejuicios que afectan a los otros. Entonces, el realizar este trabajo significa un reto. Además de ello, también hay que tener en cuenta que al ser niños hay que generar estrategias un poco más divertidas, un poco más que vayan por el juego, para que ellos puedan ir adquiriendo estos conocimientos sin sentir que tienen que, o bueno, sin aburrirse pues con esto. Bueno, si continuamos, también podemos pensar en el trabajo con los adolescentes. Aquí tenemos otro ejemplo en Bilbao. El Departamento de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía y los jóvenes del barrio, en conjunto con una organización comunitaria, elaboraron talleres de formación juvenil en los cuales el objetivo, bueno, era realizar microvideos utilizando metodologías participativas y así logrando comprender el tema sobre los rumores dentro de su barrio. Entonces, primero ahí se realizaron talleres de sensibilización promovidos por jóvenes líderes. Ellos utilizaron videos formativos y realizaron 3 talleres sucesivos con el resto de los jóvenes. Y después de obtener toda la información, se centraron ya en estos elementos de los rumores.
Entonces, eso en cuanto al trabajo con los adolescentes. Y bueno, aquí va de nuevo la pregunta. ¿Cuál sería el reto que hay que enfrentar al trabajar con adolescentes en este trabajo, en esta formación de espacios libres de rumores? Tal vez Rodrigo nos pueda ayudar con alguna idea. O Ana Cecilia. Sí, muy buenas tardes. Buenas Soy tardes. Rodrigo. Le escuchamos, Rodrigo. Bueno, la pregunta me decía, ¿qué podemos hacer para evitar los rumores? Yo pienso en primer lugar, eh, en el grupo tiene que estar bien informado referente a todos los aspectos que le conciernen, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de grupos de adolescentes, ¿sí? Que están en determinado grupo, puede ser educación, pues reglas, normas, ¿sí? Sería eso en primer lugar, estar bien informado. Segundo punto, la confianza también. El hecho de pertenecer a un grupo significa que las personas, pues, de entrada siempre tienen valores, ¿no es cierto?, en los cuales está la confianza, cada persona procede de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, confiar en el grupo, a los integrantes. Como tercer punto, en el caso de que, como siempre se da, exista algún conflicto o algún rumor, pues ir a la fuente, como saben decir, ¿sí? No preguntar a segundas personas, a terceras personas, sino ir a la fuente. Y como siguiente punto sería, pues, tratar de solucionar este rumor. ¿Sí? ¿Por qué surgió? ¿Dónde surgió? Si es verdadero. Bueno, si es un rumor puede ser verdadero o falso, pero generalmente son falsos. Y sí, entonces aquí sería tener una buena comunicación, la confianza, los valores que se trabajen en el grupo, ya, y estar bien informados. Listo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por su aporte. Y sí, tienen toda la razón. Aquí la información es clave para poder hacer frente a los rumores que existen en torno a un grupo social. Y bueno, les decía también, les preguntaba que al trabajar con adolescentes, ¿cuáles son las dificultades que tendríamos que enfrentar? ¿Qué es lo que tendríamos que considerar respecto a los adolescentes para poder planificar esta estrategia de intervención con ellos y poder promover la sensibilización respecto a los prejuicios, estereotipos? ¿Alguien más quisiera, por favor, ayudarnos con su aporte? Tal vez Berta, Andrés. Yo quiero aportar otra vez. Claro, Ana, le escuchamos. Bueno, realmente al trabajar como Ana, no sé, algo pasó que no se le puede escuchar. sí, está mal como le decía, mi audio, está mal mi audio. Estoy tratando de ponerle bien. ¿Me escucha? Sí, ahí le escuchamos. Ya, déjame ver, ahí no. Ya, entonces, como le decía, que realmente creo que uno de los impedimentos que a trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes es justamente es como una pared que nos pone ya todo estas estructuras de esas cosas de poder que nos viene ya en la sociedad nos pone. Eh, Hay que romper con ello, claro que podemos, pero a veces también nos tocamos con nuestros padres y madres de familia, que también a veces son un obstáculo, a veces no quieren, a veces digamos, no nos quieren como colaborar, o ponen oposición. Por ejemplo, mire, la otra vez hubo esa marcha del grupo Provida, de que el enfoque de género como como algo satánico, como algo malo. Entonces, luchar contra eso es bastante, es duro, duro. Entonces, por más a veces buenas intenciones que nos tengamos, es un cambio, al hacer esa propuesta es un cambio bien drástico. Incluso, o sea, yo siempre he dicho, hasta los textos escolares se deben cambiar. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje sexista, un lenguaje machista. Si nos ponemos a analizar algún texto,
siempre es el modelo, el hombre trabajador, el papá que va a trabajar, la mamá que se queda en la casa. Entonces, desde ahí estamos ya dando ese mal enfoque, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, para nosotros evitar esos rumores, para trabajar con un correcto enfoque de género, para una justicia social, debemos trabajar todo, analizar todo el currículum, cómo está dando, cómo está llegando, cómo estamos aplicando, con qué estrategia estamos trabajando. Tal vez estamos trabajando con una coeducación verdadera, o solamente soy yo el docente que dicta la clase y ya. Todo eso involucra, aparentemente parece que fuera superficial, pero todo eso involucra porque para que haya justamente esa justicia social, ese cambio social que se pretende de cualquier modo se cambie, ¿no es cierto? Entonces, pero a veces es medio complicado. Y sobre todo, hay otra parte, bueno, es una anécdota que quería contar. eh, Existen también de parte de personas que no se aceptan, no tienen identidad, no aceptan su raza, no aceptan su cultura, no aceptan. Por ejemplo, fue una experiencia negativa que tuve que pasar. ¿Por qué? Porque a la final, en conclusión, salió que esta persona no se aceptaba como su raza, como su etnia, que es negra, o sea, eso, por todo el conflicto, y entonces se fue de largo, y la conclusión fue esa. Entonces, de ahí también nos falta, o sea, y también a las personas extranjeras, a los visitantes, también a veces cómo están ellos, porque ellos también vienen, supongo, de un medio así donde también están vulnerados, vienen muchos conflictos, entonces vienen acá y lo primero también que deben es aceptarse ellos como son ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces, si soy moreno, si soy negro, si soy esto, si soy lo que sea, si soy de algún miembro del LGTBI, pero soy eso, entonces, y eso también es importante, ¿sí? Para que no justamente sea un poquito más, no sea más un impedimento, sino mejor ya haya un mejor acceso para que se dé este cambio, ¿ya? Y formar líderes, justamente estos jóvenes, y nosotros empoderados, porque si nosotros, dice, los jóvenes son nuestro cambio, ¿no es cierto? Pero si nosotros a los jóvenes no les enseñamos a ser líderes positivos, a cambiar sus mentalidades, a veces no podemos mucho lograr. ¿Por qué? Porque ellos están a la moda, ellos viven su moda, entonces no debemos usar eso, no criminales porque son jóvenes, pero sí de pronto lo que esté fuera de la norma, tal vez trabajar en eso, pero realmente es que, por ejemplo, hay jóvenes que van con su arete, que se hacen tatuajes, que se van con su piercing, que chicas, entonces eso, a veces eso por ejemplo, no entra dentro de las normas ya de una institución educativa, pero realmente esa es la vida de ellos, o sea, eso es mundo, o sea, no sé, aceptarlos también como son ellos. Hay una contradicción, pero también hay que trabajar y ellos, porque no es nada de malo hacerse un tatuaje, si a veces creen que ya los tatuajes son ya, por poco son ladrones, no es así. Entonces, eso digo, sí, siempre esa concientización con los jóvenes y haciendo que vean las cosas y no, o sea, no desvalorizando a los demás y también, o sea, también aceptándoles a ellos como son y no se les de menos, ¿no? O sea, esa será mi opinión. Listo. Muchas gracias, Ana, por su aporte. ¿Alguien más tal vez quiera decirnos o aportarnos con algo respecto a los retos que tenemos que enfrentar al trabajar con adolescentes? ¿No? Ok. Bueno, entonces continuemos. Dentro de las estrategias de intervención con la ciudadanía, bueno, ya vimos esta estrategia que plantearon con los niños y con respecto a estos talleres, estos cuentos, acá con los adolescentes, con los videos. También está la estrategia en el trabajo con los adultos. Aquí en esta estrategia era una estrategia preventiva de comunicación y acción social, en el cual se articulaba en torno a 3 ejes de trabajo: participación, sensibilización y comunicación, desde donde se llevó a cabo acciones con la ciudadanía en Barcelona. Aquí lo que se hizo es convocar a todo tipo de personas interesadas en promover la interculturalidad y en prevenir el rechazo al otro.
Ahí, a partir de eso, se realizó una lista preliminar de los rumores y prejuicios que existían en torno a la población migrante. Esta era se hizo con reuniones, con lluvias de ideas. Entonces, esta lista fue elaborada por los expertos en el tema. Entonces, aquí se obtuvieron un total de 12 rumores. Entonces, entre ellos estaban que pensaban que la población migrante les estaban invadiendo, que ellos no pagaban impuestos, que por la población migrante allá en Barcelona se estaba incluso perdiendo la identidad y que ellos no conocen las reglas entonces de Barcelona, ellos no tienen una mentalidad cívica, entonces la vida comunitaria se veía afectada, entonces también había un comportamiento poco cívico. Entonces, aparte de eso, decían que ellos, en cambio, los migrantes se llevaban todos los beneficios sociales, que ya no había un tema de bienestar. Esos son más o menos los rumores que obtuvieron dentro de estas reuniones y lluvias de ideas que hicieron. Entonces, a partir de esto, empezaron como que a confrontar estos rumores. Entonces, aquí lo que se buscaba o lo importante de esto es que a partir de los mismos actores quienes emiten y reciben los rumores y prejuicios, se empieza a trabajar y a construir soluciones para el bien social. Con todos los rumores que ellos daban, iban confrontando, iban hablando, iban expresando las ideas y viendo cuáles son rumores falsos y cuáles son rumores o qué es la verdad. Y en base a esto ya se va generando este proceso de transformación. Entonces, esa fue la estrategia que se utilizó ahí. Listo. Bueno, aquí le doy paso ya a mi compañera. Tal vez con lo que yo dije, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Si no, ya para poder continuar. Yo, tal vez. Claro, le escuchamos. Listo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, es hablado de la interculturalidad. Es como un ideal, como una utopía que nos permite relacionarnos de manera más equitativa, de manera más justa, en igualdad de oportunidades, de derechos, ¿sí? Y para relacionarnos también con los jóvenes, con los adultos, yo creo que es importante llegar a aprendernos en lo más básico de las relaciones sociales, que es reconocernos como seres humanos. Cuando nos reconocemos como seres humanos, yo creo que luego es más fácil trabajar ya en valores, trabajar en como el respeto, el amor, pero reconociéndonos como seres humanos. Quizás de esa manera se nos facilita más las relaciones sociales. Eso. Muchísimas gracias, Andrés, por su aporte. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho, es la importancia de reconocernos como seres humanos y a partir de ello trabajar en toda esta transformación, en esta confrontación. Bueno, si alguien más tal vez tiene algún aporte, alguna pregunta, si no ya podemos continuar con la siguiente parte del taller. Entonces creo que continuamos. Bien, gracias, Tania. Bueno, la compañera está con problemas de conectividad, la que está responsable de la cuarta parte de este taller, pero todos vamos a interactuar, ya que este es como que un resumen de todos los 3 espacios que ha venido interviniendo Valeria, Fernanda y Tania. Agradecerles sin duda a mis estimados docentes por su participación. Hemos tratado de abordar sin duda los estereotipos, ¿no? Entendiendo como aquellos estigmas y estigma entendiendo como el marcar, ofender la dignidad humana, ¿no es cierto? Con un pensamiento generalizador, pero sin conocerlos lo suficiente, sin una base, sin un soporte. Por ejemplo, refería a un estudio que decían que más del 60% de los encuestados y de los comentarios en redes sociales como Twitter y Facebook decían que las personas en situación de movilidad humana son delincuentes, prostitutas, están en tráfico, en consumo de drogas, pero si vemos las estadísticas del Ministerio del Interior, del SNAI, de las 38,000 personas más o menos que están privadas de la libertad en 35 cárceles del país, no sobrepasa el 1% de las personas que son extranjeras. Entonces,
con ello estamos botando al piso ese tipo de estereotipo de que son delincuentes como tal, ¿cierto? Entonces es importante romper estos pensamientos generalizadores que en un momento dado lo hemos estado manejando. Los prejuicios también referían, ¿no?, como una opinión preconcebida, generalmente de tipo negativa, y esta es a veces transmitida, ¿no? Transmitida de generación a generación, de padres a hijos, con un sistema de creencias o pensamientos falsos, ¿no? Entonces, sin duda, buscamos este cambio, no solo con personas en situación de movilidad humana, ¿no? También a veces hay esta movilidad interna, ¿no? El, el tener de pronto que a nuestros mismos compatriotas de raza negra, ¿no? O sea, tenemos también esos prejuicios, ¿no? Negro, a veces pensamos, como dicen en sus pensamientos, futbolista o delincuente, ¿no? Miren lo que hemos generado nosotros mismos y generamos miedo, transmitimos, como una de las docentes decía, una persona tatuada también, ya un pensamiento de que será un drogadicto o un delincuente como tal, cuando es parte de la moda, ¿no? Un adolescente que en un momento dado a lo mejor se pone un pantalón, viste de negro, un peinado diferente al nuestro, es decir, a veces tendemos a rechazar algo que no está de pronto a nuestra norma, entre comillas, o a nuestro sistema de creencias. Entonces, sin duda, estimados docentes, ¿quién más que ustedes son uno de los modelos a seguir y cambiar este tipo de pensamiento a esta nueva, a la nueva normalidad que se nos viene después del COVID, a esta nueva interculturalidad? ¿Qué está pasando con esta población cuencana, esta población católica por naturaleza? Y bueno, dejando a un lado el sistema de religión, pero sí, ¿dónde está el amor al prójimo, no? El ayudar al necesitado. Estamos siendo muy centralistas con nosotros mismos y solo preocupados de nuestro entorno. Entonces, preocupémonos también al resto. ¿Y quién más como ustedes, estimados docentes, también para generar estos espacios, ¿no? Jimenita refería que la institución educativa es una de las que más acoge a nivel de Cuenca a la población migrante, ¿no? Entonces, ¿quién más que ustedes para generar estos espacios donde los niños, los adolescentes puedan conocerse entre sí, ¿no? En conocer la cultura del otro, generando espacios de juegos tradicionales, de juegos populares entre los padres de familia, generar estos espacios de gastronomía, ¿no? Para que también se conozcan entre adolescentes, generar estos espacios, esos talleres de música, de moda. Entonces considero que esto va a ayudar a romper esos estereotipos equivocados, generar esta parte empática, ¿no es cierto? Ponernos en sintonía del otro. ¿Qué pasa? Creo que cada uno de nosotros tenemos algún familiar también que está en una situación de migrante, ¿no? Que ha viajado tal vez a Europa o ha viajado a Norteamérica, a Estados Unidos principalmente. ¿Qué pasa si ellos también están recibiendo este tipo de maltrato, de rechazo, de discriminación, que le digan los gringos que nuestros familiares les están quitando el trabajo, que les están quitando la medicina, que han encarecido la situación de la población? Entonces, es un círculo que en un momento dado se va dando, ¿no? Hay países que entran en crisis y se da esta situación de movilidad humana. Entonces, creo que el primer cambio lo tenemos que dar nosotros como tal, en nuestro entorno, en nuestra familia, romper esos estigmas falsos y empezar a tener, como decíamos, la evidencia como tal, ¿sí? Doy paso a mis compañeros que vayan haciendo cada uno de ellos el cierre. Tania, tal vez, igual que nos estaba colaborando David. Bueno, tomando la palabra, Rafael, muchísimas gracias. Darles más bien las gracias por cada una de sus participaciones, por su atención, por su interés en promover esta estrategia antirrumores, ¿no? De una u otra forma tampoco es que les podemos decir que
hagan o repliquen también un taller, aunque sería lo ideal, ¿no? Para sus chicos, que puedan iniciar conociendo cuáles son los discursos que se puedan estar dando ahí en sus cursos, ustedes como profesores, no sé si es que hay por ahí algún problema con sus alumnos, si es que uno es de distinta nacionalidad y no se siente aceptado, se siente discriminado, pues poder generar primero este diagnóstico, ¿no? Que es muy importante cuando hablamos de las estrategias antirrumores, porque de ahí se parte o se tiene una idea de, general de qué podemos hacer, ¿no es cierto? Con respecto a un plan de intervención, ¿no? Y hablamos ya más de algo un poquito más preparado, pero ustedes pueden generar un espacio, un diálogo, un espacio que pueda generar reflexión, ¿no? Que pueda, incluso me parecía muy interesante lo que comentaba Rafael, ¿no? Si es que hay niños que son de otros países y que tal vez tienen diferentes formas de juego, diferentes formas de comunicarse, ¿no es cierto? No, o sea, no ver una limitante a esta diferencia cultural, sino más bien como una ventaja para poder enriquecernos culturalmente de otro país, ¿no? Qué chévere poder conocer otro juego, conocer otras canciones, otra cultura. Y es ahí la verdadera integración, estimados docentes, eh, que nosotros podemos realmente tener una correcta integración con los niños, que se sientan realmente parte de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, con este plan de intervención estaríamos ya de alguna manera replicando lo que hemos estado nosotros dando en todas estas 2 horas de taller, ¿no? La idea es que ustedes no solamente en sus espacios de trabajo como en las aulas, sino también en otros espacios, ¿no? En las redes sociales vemos muchísimos discursos de odio en los comentarios cuando se dan estas noticias, ¿no es cierto? Van ustedes a los comentarios y vemos de todo tipo de discursos, de comentarios. Entonces, más bien ser esas personas que damos aliento, que damos cabida a la aceptación, cabida a la no discriminación y a la xenofilia, ¿no? Entonces, eso, más bien agradecerles muchísimo su participación, a los compañeros del equipo y pues que se pueda replicar esto en distintos espacios de nuestras cotidianidades y de nuestros espacios de vida. Gracias, Valeria. Damos paso a Giovanni, que quería participar. Recuerden, al final tenemos una pequeña, que tienen que registrarnos la asistencia y una pequeña evaluación. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a las compañeras, a los compañeros. Realmente, desde PIBLOS de la Universidad de Cuenca, donde somos un grupo de investigación, siempre hemos estado relacionados a esta línea de investigación en movilidad humana, ¿no? Tenemos otras líneas de investigación, pero hemos discutido siempre profundamente. A ver, nosotros investigamos, trabajamos, hacemos cosas en la investigación, pero muchas veces nos quedamos en eso, en el artículo, en el paper, en los resultados, en la información, y no actuamos, ¿no? Entonces, el proyecto que estamos trabajando, la estrategia antirrumores en la ciudad de Cuenca, es un proyecto que viene ya desde el año anterior. Se viene trabajando. Primero hicimos una investigación en redes sociales, hicimos un escaneo digital, web scraping que se llama, en redes sociales como Twitter y Facebook, para un poco saber qué discursos, qué estereotipos, prejuicios y rumores se generaba hacia la población en situación de movilidad humana. A partir de eso, nosotros diseñamos una estrategia comunicacional. Nosotros tenemos redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, ahora estamos incursionando en TikTok, para un poco contrarrestar aquellos rumores que se han generado hacia la población en situación de movilidad humana. Además de ello, hemos hecho este proceso de formación en donde hemos tenido, como ya lo mencioné de los compañeros, hemos tenido compañeros que son profesionales, compañeros en situación de movilidad humana, compañeros que no son profesionales, de todo tipo. Y esto nos ha dado la pauta de que puedes trabajar tanto pedagógicamente, andragógicamente, y tratando de que cada uno de los compañeros pueda como que entender la situación. Por eso la necesidad de siempre diferenciar con el público con que se trabaja, niños, adolescentes, adultos mayores, nos va a dar la pauta de mejorar las estrategias que vayamos planteando.
Bien lo decía la compañera Ana, este es un tema súper fuerte, donde se debe tener esta conformación de enfoques que se da en la sociedad, un enfoque intercultural, un enfoque intergeneracional, un enfoque de género, un enfoque que se vaya mucho más allá hacia el pluralismo de pensamientos que existen en las sociedades, ese pluralismo de vivencias que existen en las sociedades, nos dará a entender que la estrategia más simple es la que nosotros podamos cambiar primero desde adentro y de ahí compartir con los demás. Entonces, les invitamos a seguirnos, estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, nos buscan como Antirrumores Ecuador y ahí estamos trabajando con organizaciones a nivel internacional, nacional, y esperamos que este taller que ha sido de réplica del proceso de formación que ha sido en el mes de vacaciones, les haya un poco movido esos sentimientos, esos pensamientos que tiene hacia los extranjeros, ¿no? Hacia la población en situación de movilidad humana, y no solamente hacia ellos, ¿no? A veces también es hacia las personas nacionales, gente que viene de otras localidades como Cañar, Saraguro, del norte de Otavalo, también generan este tipo de rechazo, de discriminación, de xenofobia hacia el extranjero, ¿no? hacia el diferente, hacia el que no está dentro de mi círculo, de mi norma, de mi comportamiento. Entonces, eso, ojalá que los compañeros y compañeras les hayan podido meter ese chip de pensar diferente a lo que nos enseñaron, sino pensar que existe otra persona, existe otro mundo, existe otras formas de pensar y que debemos ponernos en los zapatos de ellos también para poder tomar una resolución o a veces emitir un criterio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, compañero Rafael, gracias, compañera Valeria, gracias, compañera Fernanda, compañera Tania, David, que han sido los fundamentales para poder diseñar este taller. Y gracias a la institución también, porque realmente la institución, si no nos brinda estos espacios, no podríamos hacer. Así que les invitamos, y si quieren hacer videos, TikToks, cosas, escríbanos, estamos en las redes, vamos a hacer más cosas, hemos hecho actividades también presenciales, hicimos talleres presenciales con la gente, hicimos algo en el circo social, vamos a hacer los próximos días un intercambio cultural, vamos a hacer ferias y cosas. Esperamos que si nos ven por ahí en las redes sociales nos acompañen. Muchísimas gracias, Giovanni, por su participación. Tenemos en el chat colocado un link para la asistencia y evaluación del taller. Les agradezco que nos den respondiendo. Por favor, si ingresen al link, estimados docentes. Si hay dificultad en el acceso, tal vez nos informan. Yo tengo un problema, no puedo acceder. Buenas tardes, de igual manera no puedo acceder al link, por favor. No sé si son tan amables de enviarnos el link a la escuelita, a nuestro grupo de los profes, para poder ingresar desde allí con mayor facilidad, por favor. Claro que sí, ya no se preocupen. David, si de pronto también nos da revisando, tal vez hay un problema de acceso y yo les envío a Jimenita o a la compañera también que nos está colaborando para que les haga llegar. Ya el que les pase ahorita el Zoom, el segundo ese es el que les va a permitir entrar. Entren nomás, me avisan si es que hay como... Buenas tardes. Permiso de acceso. Buenas tardes, agradeciéndoles la capacitación y comunicándoles que tengo problemas yo también para registrar la asistencia. Vamos a revisar, si pronto los que no han podido ingresar, reitero, no les voy a hacer llegar al grupo de docentes de la unidad educativa y con ello que nos ayuden colaborando. Creo que esto sería todo en el taller. Les agradezco por su participación, por su tiempo y esperemos que este taller no quede tampoco ahí, no sea una réplica hacia casa, hacia la familia, hacia los estudiantes, hacia los padres de familia. Se les agradezco de sobremanera y que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Sí, solamente podemos acceder. Sí, compañeros, compañeras, bueno, igual tenemos capturas de quienes están aquí conectadas. Igual el compañero también mandó ahorita acaba de mandar un nuevo link.
No sé si es que existe la posibilidad, de acuerdo también a ustedes, si es que pueden no activar su cámara para tomar una fotito, una captura que quede de recuerdo. Bienvenidos todos, gracias Diana. Gracias, colegas. Muy buenas Liliana, tardes. Karina, Oiga, Osvaldo, muy bien. disculpen, ¿no nos pueden compartir este material de pronto, de diapositivas? Claro que sí, sí. Justo A mí me íbamos a eso. parece Les podemos excelente, compartir excelente para material. mí. Claro, Sí. Giovanni, No si sé, autoriza, les hago llegar. no sé si tal vez, Tampoco compañeros, podemos acceder. sí, tal vez fue una configuración de los correos. A veces los correos son a veces institucionales y fue una configuración. Ya lo vamos a revisar y mandarles a todos. El tema pasa por esto. Nosotros diseñamos 4 módulos para el proceso de formación y les entregamos a los compañeros. Si los compañeros desean, pueden enviarles los módulos, pueden enviarles toda la información, pueden todo, no cerramos en nada. Así que no se preocupen, pueden enviar toda esa información y ojalá que la lectura les pueda un poco recordar este taller, pero también un poco refrescar conocimientos que a veces se pierden a lo largo de los años. Nada más. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Gracias, Giovanni. Entonces, gracias. Muchas gracias. ahí Muchas prendimos la Gracias. cámara, ya hicimos la captura, hacemos la captura y ya está. Bueno, a ver, los que puedan prender la cámara, bienvenidos y bienvenidas para hacer la captura. Sin miedo, sin miedo. Entonces, en 3, 2, 1. Ya, bueno. Tiene que hacer las 2 pantallas, verá. Gracias, una muy buena tarde, estimados colegas. Gracias, que pasen bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas Muchas tardes. gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la capacitación. Muchas gracias y felicitaciones. Excelente el taller. Nos quedamos un minutito con eso. Claro que sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la compañera encendida el audio. Bueno, ya igual creo que no están en... Agradecerles, compañeros, realmente han hecho un lindo trabajo. Felicitarles. Como saben, a veces el tema de la virtualidad, la conectividad a veces falla y eso le pasó a la compañera Jimena, pero ahí está. Muy bien, estuvieron bien. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en otras cosas que podamos hacer ya en el territorio y en algunas cosas. Agradecerles muchísimo y les estaremos ya comunicando todo lo que respecto ya al tema de los certificados y qué día hacemos como una clausura más general y vamos conversando en esos temas ya. Y agradecerles muchísimo, un gusto que realmente, gracias a Rafael por ese liderazgo, a mí, a Valeria, a Tania, a Fernanda por ese trabajo que han ejercido. Me gustó mucho lo que hicieron, creo que hemos hecho un buen trabajo en ese poquito tiempo que hemos hecho de 8 horas de formación, ¿no? Pero estamos ahí bien tranquilos. Como ven, es difícil hacer un taller, es difícil a veces ajustarse a los tiempos, pero ese es el reto, ¿no? Siempre es el reto de ir como trabajando e ir armando, y eso nos hace que podamos hasta improvisar en algún momento, porque realmente, pero como teníamos una planificación, más o menos ya pudimos salir. No sé, ¿alguna inquietud, alguna duda? No, de mi parte, Giovanni, muchísimas gracias, sin duda. El aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es mutuo en cada taller, uno va creciendo más en conocimiento y como decíamos, esta réplica no queda ahí, o sea, tal vez seremos Claro. igual los transmisores para otra población y eso es lo importante, ¿no? Que queríamos que los docentes también lleven eso, o sea, y de hecho no queda ahí, o sea, los docentes sé que van a llegar a las aulas, a los padres de familia y ese es el aporte que se da como, más que nada ustedes como parte del proyecto de investigación y como docentes, o sea,
hay la satisfacción, ¿no es cierto?, Claro. de seguir creciendo con este proyecto, y sin duda van a surgir nuevas ideas y nuevas actividades en base a lo que se ha ido trabajando, ¿no? De mi parte, agradecerle por la invitación. Bueno, a mí me invitó Jimenita y me entré de ahí por parte de ella, y bueno, gracias por esa capacitación que ustedes sin duda nos dieron, y reitero, si hay próximos talleres, pues si hay la oportunidad de participar y cuento con el espacio y el tiempo, pues encantado. No, y también participar en los procesos de investigación, ayudarnos a hacer una investigación, no sé, ahí veremos en el tiempo, no podemos decir que eso se cierra, esto se abre mucho, siempre. Claro, de hecho, muchísimas gracias. Sí, sí. No sé, compañeras, ahí el análisis del taller, o si no, todo bien, y muchas gracias. Bueno, de mi parte, más bien muy agradecida. Igual yo concuerdo con Rafael. Lo lindo de esto es que no se queda simplemente en estas reuniones o en estos talleres, sino que traspasa todo esto, y como les decía, pues se va a repetir esto en distintas cotidianidades, no solo en el trabajo, sino que tal vez estamos por la calle y alguien suelta algún prejuicio, algún estereotipo, podemos educadamente pues contrarrestar aquello, ¿no? Entonces, contenta y muy agradecida también con la capacitación que se nos ha dado. Gracias. También agradecerles a todos el equipo que formamos el día de hoy, y a usted, Giovanni, y a su equipo que nos dieron esa oportunidad de adquirir nuevos aprendizajes en función de las estrategias de antirrumores. Muchas gracias, chicos, y gracias por el apoyo a todos. Los nervios no. Siempre la primera vez, a veces los nervios también estaban ahí, afloran. Así. Bueno, Tania ha sido ya una experta. No, traté de hacer lo mejor que se pueda. Igual que quisiera agradecerle a Rafael por haber gestionado el espacio para poder estar con los docentes. De verdad me pareció muy importante trabajar con los docentes, ya que con ellos creo que la réplica es mucho más grande, así con aulas y todo eso. Entonces, muchas gracias, Rafael, por toda la gestión que hizo, por habernos estado apoyando y liderando. Igual, Giovanni, muchas gracias al equipo de ustedes, porque de verdad esta información sí fue full importante, y fue lindo poder formar parte de un proceso y también poder replicarlo, el que ya hemos tenido que ya ponerlo en práctica, y aparte de la presión se ve como que sirve de algo, como que da frutos todo lo que vimos. Entonces por eso es lindo. Así que no, muchas gracias, Giovanni y Rafael. Muchas gracias también a ustedes, y creo que David también, sin querer creo que le saqué del grupo porque estaba eliminando a algunos que se quedaron docentes. Sí, y de hecho la reunión se sigue grabando. Sí, sí, está grabada. Igual si es que requieren este respaldo de la grabación también, no sé, Giovanni, tal vez para... Sí, siempre tenemos como respaldo. Ya, muchas gracias. Con David ahí se ponen de acuerdo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, tengan una linda tarde. Gracias. Que pase.